Me miré al espejo y, por un instante, sentí que todo lo que había soñado desde niña se hacía realidad. El vestido de encaje blanco caía sobre mi cuerpo como una segunda piel, delicado y perfecto, y la cola se extendía sobre el suelo de madera del atelier como un río de nieve. La luz que entraba por los ventanales antiguos de aquel local en el centro de Sevilla acariciaba el tul con destellos dorados, y por un segundo me creí parte de un cuadro. Detrás de mí apareció el reflejo de mi madre. Doña Carmen, siempre impecable, tenía los ojos brillantes y las manos cálidas. Ajustó con cuidado el velo sobre mis hombros y susurró, con esa voz temblorosa que mezcla orgullo y melancolía: «Inés, te ves exactamente como lo soñabas cuando eras pequeña». Sonreí, recordando a esa niña que se ponía las cortinas del salón sobre la cabeza y caminaba descalza fingiendo tener una corona. De alguna forma, aquella fantasía había sobrevivido al paso de los años y a la dureza de la vida. Y ahora, frente a aquel espejo, la niña y la mujer se unían en una sola imagen. Álvaro Vega. Su nombre cruzó mi mente con la suavidad de un suspiro. Llevábamos 3 años juntos. Era todo lo que una mujer podría pedir. Atento, educado, siempre con una sonrisa precisa y una palabra amable. Mis padres lo adoraban. Decían que con él, mi vida estaría asegurada. Y yo quería creerlo. Desde la primera vez que lo llevé a casa, mi padre lo miró con aprobación, como si por fin alguien estuviera a la altura de sus expectativas. Álvaro siempre llegaba con flores, se ofrecía a ayudar en la cocina, conversaba con cortesía sobre arte o política. Parecía conocer el guión de memoria, como un actor que nunca olvida su papel. Y quizás eso era lo que más me impresionaba de él: la perfección. «Te espera una vida hermosa, hija», dijo mi madre, apretando mis manos entre las suyas. «Mañana serás la novia más bella de Sevilla». Su voz temblaba, y yo sentí como algo dentro de mí se movía, una mezcla de emoción y de miedo. Miré el reflejo y vi mi sonrisa temblar apenas un segundo antes de recomponerse. Todo debía ser perfecto. Todo estaba listo: las flores, la música, los invitados. Incluso la ciudad parecía respirar al ritmo de mi boda. Y sin embargo, en medio de aquella perfección, una sombra se instaló detrás de mi pecho, pequeña pero insistente. Una duda sin nombre. Tal vez era solo nerviosismo, me dije. O tal vez la intuición de que la felicidad, cuando brilla demasiado, suele ocultar una grieta. Mi madre se alejó unos pasos para hablar con la modista, y yo aproveché para quedarme sola frente al espejo. La mujer que me miraba de vuelta tenía la piel tersa, los labios pintados en un tono suave, los ojos llenos de ilusión. Pero también había algo más. Un brillo distinto, casi imperceptible, que parecía advertirme de algo que aún no podía comprender. Tomé aire, sostuve la mirada de mi reflejo y murmuré en silencio: «Mañana será el día más feliz de mi vida». No sabía entonces que también sería el más devastador. El coche avanzaba despacio por las calles empedradas del centro mientras el sol de la tarde caía sobre las fachadas color miel de Sevilla. Mi madre, sentada a mi lado, repasaba con la libreta de notas en las manos cada detalle de la boda como si fuera una inspectora de sueños. «Las flores llegan mañana a las 8, los músicos confirmaron su llegada desde Córdoba, el menú está cerrado, crema de espárragos, lubina al horno y los postres del convento de San Leandro», enumeraba, marcando cada línea con un bolígrafo. Yo asentía, perdida en el ritmo de sus palabras, como quien escucha una melodía que ya se sabe de memoria. «¿Y la luna de miel?», preguntó de pronto, sonriendo con picardía. «¿Dónde los lleva Álvaro?». Sonreí. «Dice que es una sorpresa, algo inolvidable». «Qué romántico», suspiró ella, y volvió a escribir algo en su libreta. Todo era perfecto. El vestido, el banquete, el coro de la iglesia, la casa llena de arreglos florales que inundaban el aire con el olor a azahar. Mi padre, don José, había firmado la escritura del piso de los Remedios a nuestro nombre y hasta había comprado un coche nuevo para los recién casados. En el banco, un fondo de ahorro esperaba como símbolo de su bendición. Era el tipo de historia que la gente envidiaría: la hija única de los Morales casándose con un hombre educado, trabajador, de buena familia. Sin embargo, mientras mi madre hablaba de la lista de invitados, 40 personas, entre ellas el alcalde y su esposa, yo sentí una punzada extraña en el estómago. No era miedo, ni cansancio. Era una incomodidad sin razón. Recordé la semana anterior,
cuando había llamado a Álvaro para contarle que había elegido las alianzas. No contestó hasta 3 horas después. «Perdón, amor, estaba reunido», dijo con voz serena, la misma voz que siempre usaba para calmar mis dudas. Recordé también cómo, al entrar a su despacho, siempre guardaba el móvil en el bolsillo, como si tuviera miedo de que yo viera algo indebido. «Estás muy callada, hija», dijo mi madre interrumpiendo mis pensamientos. «Solo cansada», respondí, forzando una sonrisa. El coche giró hacia la Avenida de los Remedios y a través de la ventana vi el reflejo del atardecer sobre el Guadalquivir. Todo lucía sereno, dorado, como si la ciudad entera celebrara mi futuro matrimonio. Y sin embargo, mi mente se negaba a descansar. Había notado también que Álvaro rara vez decía «te amo». Yo lo decía y él respondía con una sonrisa o con su habitual «mi vida», pero nunca lo pronunciaba primero. Era una costumbre suya que al principio me parecía encantadora y ahora, en silencio, me pesaba. Intenté apartar esos pensamientos. Tal vez era eso lo que sentían todas las novias la víspera del gran día, un miedo sin nombre, un vértigo ante el cambio. Todo era tan perfecto que parecía imposible que algo pudiera salir mal. Apreté la mano de mi madre y miré el horizonte, donde el cielo se teñía de un rojo profundo. En el fondo, supe que aquella perfección tenía un eco hueco, como si algo, aún invisible, esperara a romperse. Esa noche, al llegar a casa, colgué el vestido con cuidado en mi armario. Lo acaricié una última vez antes de apagar la luz. Afuera, Sevilla dormía envuelta en silencio. Dentro de mí, en cambio, algo empezaba a despertar. La noche cayó sobre Sevilla con un aire tibio, cargado del perfume dulce de los naranjos en flor. Después de la cena, me encerré en mi habitación intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el vestido colgado en la puerta del armario, esperando, casi respirando. El silencio era tan espeso que podía oír el tic-tac del reloj del pasillo como si contara los segundos que faltaban para el amanecer. El teléfono vibró sobre la mesita. Era Álvaro. Respondí de inmediato. «Hola, mi vida, ¿estás nerviosa?», preguntó con esa voz suya, grave y serena. «Un poco», admití entre risas. «No puedo dormir». «Es normal. Mañana será nuestro para siempre». Su frase me dejó sin aliento. Cerré los ojos, imaginando su rostro, su sonrisa segura. «Te amo», murmuré. Hubo un silencio breve, y entonces respondió: «Descansa, Inés. Mañana será un día inolvidable». Colgué el teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Sus palabras, aunque suaves, me habían dejado una sensación extraña. ¿Por qué no había dicho yo también? Quizá era solo cansancio, me dije. O quizá los nervios me hacían dudar de todo. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire templado de la noche. Las luces doradas de la calle bailaban sobre los adoquines húmedos y a lo lejos podía oír el rumor lento del río. La idea me llegó de golpe, impulsiva. Quería verlo. Solo un momento. Ver su rostro, asegurarme de que todo era real, que mi vida estaba a punto de comenzar de verdad. Tomé una chaqueta ligera, unas sandalias y salí sin hacer ruido. Las calles del barrio estaban vacías. Los faroles iluminaban las fachadas blancas y los balcones llenos de bugambilias. Cada paso resonaba como un latido. Pasé frente a una pequeña plaza donde un gato cruzó corriendo bajo la fuente, y por un instante sentí que todo tenía una belleza mágica, casi irreal. El barrio de Triana dormía, pero su silencio era distinto, cargado de murmullos que se escapan de las ventanas abiertas. Caminé deprisa, con el corazón palpitando como si estuviera cometiendo una travesura. La ciudad me envolvía con su olor a jazmín y piedra mojada, y una brisa ligera me rozó el cuello cuando crucé el puente. El edificio de Álvaro estaba recién pintado, las persianas bajadas a medias, una maceta de geranios en la ventana del primer piso. Subí las escaleras de mármol sin hacer ruido, conteniendo la respiración. Frente a su puerta, levanté la mano para llamar. Entonces lo oí. Su voz. Firme, tranquila, la misma que había escuchado hacía apenas unos minutos al teléfono. «Madre, no te preocupes», decía. «Todo saldrá bien». Me quedé inmóvil. El aire se me quedó atrapado en la garganta.
La madera de la puerta vibraba levemente con el eco de sus palabras. No sabía aún que, en los segundos siguientes, la perfección de mi mundo iba a empezar a resquebrajarse. Me quedé paralizada frente a la puerta, sin atreverme a respirar. La voz de Álvaro sonaba tan cerca que podía imaginar su silueta al otro lado, moviéndose con esa calma que siempre lo caracterizaba. «Madre, te lo repito, todo estará bien», decía con tono convincente, el mismo que usaba para cerrar un trato o para calmar a cualquiera que dudara de él. «No tienes por qué preocuparte». La voz de una mujer mayor respondió, temblorosa, cargada de ansiedad. «Álvaro, hijo, no sé, ¿estás seguro de esto? ¿De verdad amas a Inés?». Un silencio breve, tan denso que pude oír mi propio corazón golpeando dentro del pecho. Esperé su respuesta con la respiración contenida, como si mi vida dependiera de ella. Entonces, él rió. Una risa baja, seca, completamente desconocida para mí. «Inés es una buena chica, mamá», dijo, con un deje de ironía que me heló la sangre. «Pero el amor es para los cuentos. En la vida real hay que usar la cabeza». Sentí un zumbido en los oídos. La palabra cuentos me atravesó como una flecha. La madre suspiró. «No me digas eso, hijo. La chica parece tan enamorada, y sus padres han sido tan generosos contigo». «Precisamente por eso», la interrumpió él con voz serena. «¿Tienes idea de lo que significa esto para nosotros? El piso en Los Remedios, el coche, el dinero y los contactos de don José en el ayuntamiento. Es una oportunidad que no se repite». Apreté la mano contra la pared para no caer. Cada frase era un golpe. En un instante, las cenas familiares, las flores, los paseos, las promesas, todo se volvió una escena ensayada. Un teatro en el que yo había sido la única espectadora que creía que era real. La madre volvió a hablar, casi en un susurro. «Pero, Álvaro, ¿y si ella lo nota? Las mujeres lo sienten». Él se rió otra vez, más alto, con esa suficiencia que nunca antes le había escuchado. «Por favor, madre. Inés me admira demasiado para sospechar nada. Es dócil, dulce y, sobre todo, ingenua. Lo único que tengo que hacer es sonreír y decir lo justo». Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero seguí escuchando, incapaz de alejarme. Entonces, otra voz, más profunda, probablemente la de su padre, intervino desde el fondo del salón. «Tu madre tiene razón, hijo. No deberías jugar con los sentimientos, pero tampoco dejes pasar una oportunidad así. Es una muchacha educada, de buena familia, te conviene». «Lo sé», respondió Álvaro con naturalidad. «Y lo haré. Con Inés tendré estabilidad. Pero con Beatriz, ese nombre. Beatriz Lozano». Lo pronunció con una suavidad casi reverente. «Con ella tengo pasión», añadió. Regresó a Sevilla hace unas semanas. No podía evitar verla. Fue mi debilidad. El mundo se desmoronó en ese instante. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Beatriz Lozano, la recordaba. Había sido una de esas mujeres imposibles de olvidar. Bella, atrevida, unos años mayor que nosotros. Yo misma la había visto en una fotografía antigua en su despacho, y él me dijo que era una vieja amiga. «¿Y qué piensas hacer con ella?», preguntó su madre en voz baja. «Nada serio», contestó él con un tono despreocupado. «Solo necesito aclarar las cosas. Mañana por la mañana me reuniré con ella antes de la ceremonia. Después de eso, todo estará en orden». No pude seguir escuchando. La garganta se me cerró y las lágrimas me nublaron la vista. Cada palabra que salía de su boca arrancaba un pedazo de lo que alguna vez creí que era amor. Retrocedí un paso, tropecé con el peldaño y tuve que cubrirme la boca para no soltar un sollozo. Luego corrí. Bajé las escaleras sin mirar atrás, los tacones resonando contra el mármol, cada golpe un eco de mi propio corazón rompiéndose. El aire nocturno me recibió como una bofetada cuando salí a la calle. Las luces de Triana parecían difuminarse bajo mis lágrimas. Caminé sin rumbo, temblando, hasta que me quedé sin aliento. En algún punto de la madrugada, comprendí que lo había perdido todo, y que, quizá, nunca lo había tenido. Cuando llegué a casa, Sevilla dormía bajo un silencio pesado. Abrí la puerta con cuidado,
intentando no despertar a mis padres. El eco de mis pasos en el pasillo parecía gritar todo lo que quería ocultar. Subí las escaleras conteniendo el llanto, y cuando cerré la puerta de mi habitación, el cuerpo entero me temblaba. Encendí la lámpara del tocador. El espejo me devolvió una imagen que apenas reconocí: ojos enrojecidos, mejillas húmedas, labios temblorosos. Me quedé quieta, observándome como si mirara a una extraña. Detrás de mí, el vestido blanco colgado en la puerta del armario brillaba bajo la luz amarilla, puro, impecable, cruel. Sentí que se burlaba de mí, de mi ingenuidad, de la mujer que lo había elegido convencida de estar a punto de vivir un cuento de hadas. Me senté en la cama y, sin poder evitarlo, los recuerdos comenzaron a desfilar uno tras otro. Los primeros meses con Álvaro, cuando me hacía reír con sus historias de universidad, las tardes en el parque de María Luisa, los mensajes que me enviaba al amanecer. Todo parecía tan real entonces. Pero ahora, a la distancia de la traición, cada gesto cobraba otro sentido. Recordé cómo apareció en mi vida justo cuando mi padre había sido nombrado asesor en el ayuntamiento. Como siempre mostraba un interés especial por los proyectos de la familia, por las propiedades, por los contactos. Como preguntaba detalles sobre el negocio de mi padre por curiosidad. Y de pronto, lo vi todo claro, nada había sido casualidad. También recordé su forma de amar. O más bien, su forma de no hacerlo. Las palabras medidas, las caricias exactas, las sonrisas calculadas. Siempre atento, pero nunca vulnerable. Siempre presente, pero con una distancia invisible que yo confundí con elegancia. ¿Cuántas veces me dije que era yo la que exageraba, la que dudaba sin motivo? Y sin embargo, mi cuerpo lo sabía antes que mi mente. Había algo que no encajaba. Me levanté despacio y me acerqué al espejo otra vez. La mujer que vi ya no era la misma que horas antes soñaba con un altar. Su mirada tenía un brillo nuevo, doloroso pero firme. ¿Y ahora qué harás?, me pregunté en voz baja. Podía callar, fingir que nada había pasado, casarme y mantener intacta la imagen perfecta que mi familia había construido. Podía convertirme en la esposa ideal que todos esperaban. O podía romperlo todo. Las lágrimas volvieron, pero no eran de tristeza, sino de rabia. Una rabia contenida que empezaba a transformarse en claridad. Apagué la lámpara y me quedé a oscuras frente al espejo, viendo apenas mi silueta. Mis labios se movieron casi sin voz, pero las palabras se grabaron en el aire como una promesa: no soy una víctima, soy alguien que debe decidir quién quiere ser. El primer resplandor del alba comenzó a filtrarse por las rendijas de las persianas cuando me senté en el borde de la cama. No había dormido un solo minuto. El vestido seguía allí, colgado como un fantasma blanco, silencioso testigo de mi decisión. El corazón me latía tan fuerte que temí despertar a mis padres. Respiré hondo y abrí el armario. Tomé una maleta pequeña, la misma que había pensado usar para la luna de miel. Metí solo lo necesario: un par de mudas de ropa, mi pasaporte, un suéter, un cuaderno y el sobre con el dinero que habíamos reservado para el viaje de recién casados. Ese dinero, que debía ser el inicio de una vida compartida, ahora sería mi billete de libertad. En el escritorio, con la mano temblorosa, tomé papel y pluma. Escribí despacio, con lágrimas resbalando sobre la hoja: mamá, papá, perdónenme. No puedo casarme con él. No puedo explicarles ahora todo lo que sé, pero necesito irme. Les prometo que estoy bien. No me busquen. Los amo. Inés. Doblé la nota y la dejé sobre la almohada, junto al peine de marfil que mi madre me había regalado cuando cumplí 15 años. La luz del amanecer ya comenzaba a teñir las paredes de un tono rosado. Era hermoso y cruel al mismo tiempo. Un nuevo día nacía mientras yo abandonaba la vida que todos habían soñado para mí. Me miré una última vez en el espejo. El rostro reflejado no era el de una novia fugitiva, sino el de una mujer que, por fin, había decidido ser sincera consigo misma. Tomé la maleta, apagué la luz y bajé las escaleras en silencio. La casa dormía. Desde la cocina llegaba el olor tenue del pan que mi madre había dejado preparado para la mañana. Pasé frente al salón donde estaba el retrato familiar. La sonrisa de mis padres me persiguió hasta la puerta. Cuando la abrí, el aire fresco de Sevilla me golpeó el rostro. El cielo aún guardaba el último azul de la noche.
Caminé deprisa por las calles vacías del barrio, con los tacones colgando de una mano. Las luces amarillas de los faroles parecían despedirme una a una. El sonido lejano de una campana marcó las 6. El taxi me dejó frente a la estación de Santa Justa, donde el primer tren AVE hacia Madrid salía a las 7:30. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido y el olor a café recién hecho me llenó los pulmones. Me acerqué al mostrador. «Un billete a Madrid, por favor», dije con voz baja pero firme. La mujer detrás del cristal apenas levantó la vista. «Sale en 40 minutos», respondió mientras imprimía el billete. Me senté en un banco metálico, abrazando la maleta contra el pecho. Los altavoces anunciaban destinos, nombres de ciudades que sonaban como promesas. Córdoba, Zaragoza, Barcelona, todas lejos de la mentira que dejaba atrás. Saqué el teléfono y marqué el número de Marta Ríos, mi mejor amiga. Contestó con voz adormecida. «Inés, ¿qué pasa?» «Marta, por favor, no te asustes. Estoy bien, pero necesito que hagas algo por mí. Dile a mis padres que estoy a salvo, que no los odio. Solo, no podía casarme con él». «¿Qué? ¿Cómo que no?» «Inés, espera», corté la llamada antes de derrumbarme. Cuando el tren comenzó a moverse, apoyé la frente en la ventana. La ciudad se deslizaba hacia atrás, lentamente, hasta que la torre de la Giralda quedó atrás, bañada por el sol naciente. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. El tren avanzaba hacia Madrid, y con cada kilómetro, el peso en mi pecho se hacía un poco más liviano. Sevilla se desvanecía en el horizonte, pero dentro de mí nacía algo nuevo, la certeza de que mi vida, por fin, me pertenecía. Cuando el tren se detuvo en la estación de Atocha, el sol ya se alzaba sobre los tejados de Madrid. El murmullo constante de la ciudad me envolvió como una ola. Bocinas, pasos apresurados, voces que se cruzaban sin mirarse. Bajé del vagón con la maleta en la mano y el corazón en la garganta. No conocía a nadie. No tenía plan, ni refugio, ni certezas. Solo un billete, un poco de dinero y la determinación de no volver atrás. El aire olía a café y a humo de tráfico. Afuera, los taxis se alineaban como un ejército amarillo. Me quedé un momento mirando la avenida, sintiéndome minúscula ante la inmensidad de aquella ciudad. Sevilla quedaba atrás, con sus calles cálidas y sus murmullos familiares. Madrid era otra cosa, enorme, veloz, indiferente. Después de preguntar en una cafetería, encontré una pensión modesta en Lavapiés, una calle estrecha con fachadas descascaradas y balcones llenos de ropa tendida. La dueña, una mujer con bata de flores y ojos cansados, me alquiló un cuarto por semanas. «Paga por adelantado, querida», dijo mientras me daba la llave. La habitación era diminuta, una cama estrecha, una ventana que apenas se abría y una mesa coja. Pero era mía. Cerré la puerta y, por primera vez desde que huí, lloré sin contención. Al día siguiente, salí a la calle con un periódico doblado bajo el brazo. Subrayé con bolígrafo los anuncios de trabajo, pero cada línea parecía una puerta cerrada. Se requiere experiencia mínima de 3 años. Se valorará dominio de programas de gestión. Yo no tenía nada de eso. Lo único que había hecho era atender llamadas en la oficina de mi padre, un trabajo que todos sabían que me habían dado por apellido, no por mérito. Entré en un locutorio con cabinas antiguas y un cartel que decía Internet 1 euro la hora. Dentro, el calor y el zumbido de los ventiladores creaban un ambiente irreal. Me senté frente a una computadora y abrí una página de empleos, pero no sabía por dónde empezar. A mi lado, un chico joven con auriculares me observó un instante y sonrió. «¿Te ayudo?», me preguntó. «Por favor, no tengo idea de cómo hacer un currículum». Se llamaba Javier, estudiante de periodismo. Con una paciencia infinita, me enseñó a llenar los campos, a elegir las palabras correctas. «No pongas que trabajabas con tu padre, pon en una empresa de consultoría familiar, suena más profesional». Reí nerviosa. Eso suena casi mentira. «Todo el mundo exagera un poco en un currículum», respondió guiñando un ojo. Pasamos casi 2 horas redactando, y al final mi nombre apareció en la pantalla junto a una versión nueva de mí. Inés Morales, asistente administrativa con experiencia en atención al cliente y coordinación de proyectos. No era del todo verdad, pero tampoco una mentira completa.
Durante los días siguientes, envié mi currículum a decenas de direcciones. Cada clic me hacía sudar las manos. Por las noches, me acostaba agotada, oyendo el ruido de los coches bajo la ventana, preguntándome si había cometido un error al escapar. Una mañana, el teléfono del pasillo sonó. Era la voz seca de una secretaria. Inés Morales. Hemos recibido su solicitud. La esperan mañana a las 10 en la oficina de Gran Vía, edificio 42. Casi no dormí esa noche. Al amanecer, me puse la blusa menos arrugada que tenía y recogí el cabello en un moño apretado. El edificio era alto, moderno, con cristales que reflejaban el cielo. En el ascensor, mi reflejo me devolvía una imagen frágil pero decidida. La entrevista fue un torbellino. Preguntas, sonrisas tensas, manos sudorosas. Hablé de organización, de trabajo en equipo, de responsabilidad. No sabía si me creían. Al final, la mujer de traje azul me miró y dijo: «Le ofreceremos un contrato de prueba de 3 meses. El salario es modesto, pero si demuestra su valía, podrá quedarse». Asentí, conteniendo las lágrimas. Cuando salí al bullicio de Gran Vía, el aire me pareció más claro. Madrid seguía siendo inmensa, sí, pero ya no tan hostil. Por primera vez, algo en mi vida dependía solo de mí. 3 meses después, Madrid ya no me parecía una ciudad imposible. Las mañanas empezaban con el murmullo de los autobuses en Gran Vía, el olor del café en el pasillo de la oficina y el tecleo constante de los ordenadores. Me había acostumbrado al ritmo frenético, a los correos, a los plazos, a las reuniones improvisadas. Cada día era un pequeño triunfo: llegar puntual, entregar un informe, escuchar un buen trabajo, Inés. Por primera vez, sentía que pertenecía a algo que no dependía del apellido Morales ni del dinero de mi familia. Aquella mañana de martes parecía igual a todas. Había llegado temprano, con el pelo recogido y una carpeta bajo el brazo, cuando la recepcionista me llamó por el intercomunicador. «Inés, hay alguien esperándote en la entrada. Dice que te conoce». «¿Quién?» «Un señor, con flores». El corazón me dio un vuelco. Me levanté despacio, sintiendo cómo las manos me sudaban. Caminé hacia el vestíbulo, y allí estaba Álvaro. De pie, impecable como siempre, con un ramo de rosas blancas entre los brazos. Llevaba el mismo traje gris que había usado en nuestras fotos de compromiso. Por un instante, el mundo pareció detenerse. «Inés», su voz era suave, casi reverente. «Por fin te encontré». Me quedé a 1 metro de él, sin moverme. «¿Qué haces aquí?», pregunté con frialdad. «Tenía que verte». Sus ojos, un poco más hundidos que antes, buscaron los míos con desesperación. «He cometido el mayor error de mi vida. Me di cuenta de que te amo». Una risa seca se me escapó sin querer. «¿Te diste cuenta ahora? Qué conveniente». Él bajó la mirada, como si cada palabra mía lo golpeara. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero cuando desapareciste, cuando supe que habías huido, fue como si todo se desmoronara. Intenté seguir, pero no pude. Entendí que te amaba de verdad». «¿De verdad?», lo interrumpí, con un tono tranquilo pero cortante. «¿Eso le dijiste también a Beatriz? ¿O a tus padres, cuando hablaban del piso y del coche que mi familia te dio?». Su rostro palideció. «¿Qué estás diciendo?». «Lo escuché todo, Álvaro». Mi voz tembló, pero no por debilidad, sino por el peso de la verdad. Cada palabra. Estaba detrás de la puerta esa noche. Oí cuando le dijiste a tu madre que yo era como una hermana. Oí cuando dijiste que el amor era para los cuentos. Oí su aprobación cuando hablaste de la herencia, del dinero, de mis padres. Oí todo. El silencio cayó como una losa. Álvaro dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. «No vengas a pedirme perdón, porque el perdón no te pertenece. Lo que hiciste no fue un error. Fue una elección». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Inés, no», lo corté con un suspiro firme. «No me perdiste por error. Me perdiste porque nunca me viste». Durante un largo instante, ninguno habló.
Solo el ruido lejano de los teléfonos y las teclas rompía el silencio. Finalmente, él dejó el ramo sobre la mesa de recepción y bajó la cabeza. «Ojalá pueda ser feliz», murmuró antes de marcharse. Me quedé allí, inmóvil, mirando las flores. Eran hermosas, perfectas y completamente ajenas. Cuando regresé a mi escritorio, Javier Campos, mi compañero de equipo, levantó la vista del ordenador. Tenía un café en la mano y una sonrisa sincera, de esas que no buscan nada a cambio. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», respondí, respirando hondo. «Todo está bien». Él asintió, sin hacer más preguntas, y volvió a su trabajo. En su gesto tranquilo, en su silencio respetuoso, encontré algo que con Álvaro jamás tuve: honestidad. Miré por la ventana. Madrid seguía viva, llena de ruido, de movimiento, de futuro. Y por primera vez, el pasado ya no dolía. Solo quedaba atrás. Había pasado un año desde aquella madrugada en que subí al tren y dejé atrás mi antigua vida. Madrid se había convertido en mi hogar, el trabajo en la agencia prosperaba, Javier se había vuelto un amigo cercano, mi punto de calma en medio del ruido, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Sin embargo, cuando llegó la invitación de mi madre por su cumpleaños, supe que era hora de volver a Sevilla. No por nostalgia, sino porque ya no tenía miedo de regresar. El tren entró en Santa Justa bajo un cielo despejado, brillante como el cobre. Al bajar, el aire cálido del sur me envolvió con su olor a jazmín y pan recién hecho. Había algo reconfortante en ese perfume que tanto me dolía recordar. Caminé hasta la salida, y allí estaban mis padres, esperándome. Mi madre fue la primera en abrazarme. «Mi niña», murmuró entre lágrimas. «Pensé que no te volvería a ver así». «Estoy aquí, mamá». Mi padre no dijo nada al principio, simplemente me estrechó con fuerza. Cuando se separó, sus ojos estaban húmedos, aunque intentaba disimularlo. «Has cambiado», dijo. «Sí», respondí. «Ahora sé quién soy». Durante el fin de semana, la casa se llenó de voces familiares. Los vecinos, que un año antes habían murmurado sobre mi fuga, ahora me saludaban con respeto, curiosos, incluso admirados. La hija que una vez huyó de su boda había aprendido a sostenerse sola, y en Sevilla eso contaba más de lo que muchos admitirían. El domingo por la tarde, decidí salir a caminar por el casco antiguo. El sol bañaba las fachadas doradas, y las campanas de la catedral marcaban las 6. Entré en una pequeña cafetería en la Plaza del Salvador, una que solíamos visitar con Álvaro los domingos, sin pensar demasiado. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. Fue entonces cuando los vi. Álvaro estaba de pie junto al mostrador, con el mismo porte impecable de siempre, aunque más cansado. A su lado, una mujer morena, elegante, con una sonrisa discreta. Beatriz Lozano. En su mano brillaba un anillo de casada. El tiempo pareció detenerse por un instante. Sentí una punzada leve, no de tristeza, sino de reconocimiento. Ellos también me vieron. Álvaro vaciló antes de acercarse. «Inés», dijo con voz baja. «Álvaro». Beatriz me observó con cierta incomodidad, pero yo sonreí. «Felicitaciones», dije con calma. «De verdad. Espero que sean felices». Beatriz pareció relajarse. «Gracias», respondió, tomándolo del brazo. Él asintió, y en sus ojos vi algo parecido a la culpa, pero también resignación. No había rencor. No quedaban heridas abiertas. Solo la memoria de algo que ya no dolía. Nos despedimos con una cortesía distante, casi ritual. Cuando salí del café, el aire cálido de la tarde me acarició el rostro. La ciudad estaba viva, las risas en las terrazas, el murmullo de las fuentes, los niños corriendo tras una pelota. Caminé despacio por la calle, dejando que el sol me cubriera los hombros. En algún momento, me di cuenta de que sonreía. No había nada que perdonar, porque ya no quedaba nada que sanar. El pasado había cumplido su ciclo, y yo también. La noche caía sobre Madrid y la ciudad brillaba desde mi ventana como un mar de luces vivas. Me senté en el pequeño sofá de mi apartamento, una copa de vino entre las manos. El reflejo del cristal mostraba una versión de mí que aún me resultaba nueva, serena,
segura, libre. Afuera, los sonidos del tráfico y las risas lejanas subían desde la calle, recordándome que el mundo seguía girando, y que, por primera vez, yo giraba con él sin miedo. Apoyé la copa sobre la mesa y miré a mi alrededor. El lugar era modesto, pero cada objeto tenía mi huella. Los libros apilados junto al sillón, las fotos de mis viajes, las flores frescas que me gustaba cambiar cada semana. Todo lo que me rodeaba era fruto de mis decisiones, no de las de nadie más. Aquel pequeño piso representaba mucho más que un techo, era la prueba de que había sobrevivido. Me permití cerrar los ojos y recordar. Vi a la joven que una vez se miró en un espejo vestida de blanco, creyendo que el amor era obedecer, esperar, agradar. Vi cómo esa imagen se rompía al otro lado de una puerta, con una frase que destruyó toda ilusión: el amor es para los cuentos. Y luego vi a la mujer que corrió de madrugada por las calles de Sevilla, sola, temblando, pero con la dignidad intacta. A la que llegó a Madrid con miedo y maleta ligera, y aprendió a vivir paso a paso. Esa mujer era yo. Un golpe suave en la puerta me sacó de mis pensamientos. Inés, ¿puedo pasar? Era la voz de Javier. Sonreí. Claro. Entró con una bolsa de papel en las manos y un aire tranquilo que siempre me contagiaba paz. Traje cena. Nada espectacular. Pasta y vino barato, dijo riendo. Perfecto. Lo simple siempre sabe mejor. Cenamos en la pequeña mesa de la cocina, hablando de todo y de nada. Del nuevo proyecto en la agencia, de una película que queríamos ver, de cómo Madrid era capaz de ser caótica y hermosa al mismo tiempo. Javier tenía esa forma de escuchar que no necesitaba palabras. No interrumpía, no intentaba arreglarlo todo, solo estaba allí, presente, sincero. ¿Alguna vez pensaste en volver a Sevilla?, preguntó de pronto. Sí, pero ya no por lo que dejé, sino por lo que comprendí. ¿Y qué comprendiste? Lo miré a los ojos. Que la libertad no se encuentra huyendo, sino atreviéndose a empezar de nuevo. Él sonrió. Brindo por eso. Levantamos las copas, y por un instante todo pareció detenerse. El murmullo de la ciudad, la luz cálida, su mirada tranquila. No había promesas ni declaraciones grandiosas. Solo una complicidad silenciosa, limpia, real. Después de cenar, se ofreció a lavar los platos y yo, riendo, lo dejé hacer. Desde el sofá, observé cómo tarareaba una melodía mientras secaba los vasos. Era una escena sencilla, doméstica, pero tenía una belleza que no había conocido antes, la de la normalidad sin máscaras, la del afecto sin condiciones. Cuando se fue, quedé sola otra vez, pero esta vez la soledad no pesaba. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando el reflejo de las luces sobre el cristal. Madrid seguía despierta, vibrante, infinita. Tomé aire y me hablé en silencio, como si mis palabras fueran un cierre y un renacer al mismo tiempo. No fui una novia que huyó, fui una mujer que eligió la verdad. Sonreí. En la calle, el viento de la noche meció las copas de los árboles, y por un segundo sentí que todo encajaba. El pasado, con sus heridas, el presente, con su calma, y el futuro, aún incierto, pero mío. Apagué las luces del salón y dejé que la oscuridad suave me envolviera. Afuera, la ciudad seguía respirando, y dentro de mí, por fin, también lo hacía la vida. Fade out.